Este video es la tercera parte de esta serie. Les sugiero a que escuchen las primeras dos partes para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En las primeras dos partes vimos que la palabra iglesia se usa en las escrituras de la Biblia para referirse a una multitud de personas que han sido llamadas a congregarse para un propósito en particular y no necesariamente para un propósito religioso. Por ejemplo, vimos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, verso 39, la palabra iglesia se usa para referirse a un tribunal o a una corte de leyes. Y en el capítulo 7, verso 38 del libro de los Hechos, vimos que la palabra iglesia se usa para referirse a la nación de Israel, mientras que estaban en el desierto, en el monte Sinaí. También vimos que iglesia se usa para referirse a la congregación de los que han creído en el Mesías. En Mateo capítulo 16, antes que muriera el Cristo, había una iglesia. Y en los primeros capítulos del libro de los Hechos, había una iglesia compuesta únicamente de judíos que tenían dones milagrosos. En el libro del Apocalipsis vimos que en el futuro habrá una serie de iglesias durante la gran tribulación y antes del regreso del Cristo. Y por último, vimos que en la epístola a los Efesios hay una iglesia titulada El Cuerpo, la plenitud de aquel refiriéndose al Cristo, que todo lo llena en todo. En esta tercera parte vamos a continuar examinando esta última iglesia. Los últimos versos que vimos en Efesios capítulo 1 fueron los versos 19 al 21, donde dice que el Cristo fue ascendido a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, es decir, en la nueva creación, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, o sea, del Cristo, que todo lo llena en todo. Ahora vamos a ver que únicamente en la epístola a los Colosenses el apóstol Pablo hace un énfasis en esto, repitiéndolo. En Colosenses capítulo 1, al final del verso 23 y el verso 24 dicen, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones, noten esto, del Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Ahí lo tienen, por segunda vez. ¿Cuál iglesia? La iglesia que es su cuerpo. Ahora, la pregunta importante es, ¿cuándo es que se formó esta iglesia? Bueno, notemos claramente que en el siguiente verso, el verso 25, no dice que se formó en Pentecostés, sino que dice, la iglesia de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Recuerden, Pablo era un fariseo y un perseguidor en los tiempos de Pentecostés. Cierto, puede contestar el apóstol Pablo, pero esta iglesia que es su cuerpo fue encomendada a mí,
bajo mi título de prisionero de Jesús el Cristo. Pues veamos lo que dijo en Efesios capítulo 3, verso 1. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero del Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Te pregunto, ¿acaso el ministerio de la prisión no significa nada? Vuelvo a preguntar, ¿el ministerio de la prisión del apóstol Pablo no significa nada para ti? Algunos de ustedes nunca habían escuchado de tal ministerio, pero es tiempo de que lo escuchen y lo conozcan, porque escuchen lo siguiente: el apóstol Pablo declara que como prisionero de Yeshua HaMashiach, como prisionero de Jesús el Cristo, en el tiempo cuando la nación de Israel entró completamente a esta presente hasta hoy en día ceguera espiritual que comenzó al final del libro de los Hechos. Eso es, en el capítulo 28, versos 17 al 31. Hoy en día no puedes ser injertado al árbol del olivo de Israel, por más que lo desees. Y hoy ya no se dice los judíos primero y también los gentiles, como diciendo los judíos primero y después los gentiles, porque todo eso ya se fue, ha desvanecido. ¿Cuándo comenzó a suceder esto? Cuando la nación de Israel fue puesta a un lado. De nuevo, en Hechos capítulo 28, verso 28. En ese tiempo, Pablo fue hecho el prisionero del Cristo por nosotros los gentiles, como nos dice en Efesios capítulo 3, versos 1 al 3. Y el apóstol declara aquí que él recibió por revelación esta presente administración en la cual aún vivimos hoy en día, del misterio o el secreto, el cual tiene en vista principalmente a los gentiles de todas las naciones, como también a los del pueblo de Israel. Entonces, volviendo a la epístola de los Colosenses, al capítulo 1, los versos 24 en adelante dicen: su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios completa. En otras palabras, si no conoces ni tienes la menor idea de lo que se tratan las enseñanzas de Efesios y Colosenses, entonces no tienes la completa palabra de Dios. Es cierto, estas dos epístolas están incluidas en tu Biblia, pero en cuanto a ti, personalmente, no tienes la palabra de Dios completa. Hagan la prueba por ustedes mismos, con sus Biblias cerradas y en cualquier versión que ustedes tengan. Díganme de qué se trata la primera parte de Efesios. Se darán cuenta y verán que no tienen ni la menor idea, y por esa razón no tienes la palabra de Dios completa. Miren a los que vienen a tocar sus puertas. Lo único que saben es el reino y Jehová. Otros solo saben el sermón del monte y no pueden salir del Evangelio de Mateo. Otros están atorados en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta?
no han marchado hacia adelante, a donde está el Cristo. No han marchado hacia adelante, a donde Hamashiach realmente es revelado. Notemos de nuevo en Colosenses capítulo 1, verso 26, qué es lo que cumple la palabra de Dios. Y notemos de nuevo que el apóstol Pablo, como prisionero del Cristo por nosotros los gentiles, recibió esta revelación, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. En Efesios capítulo 3, verso 9, nos dice también que estaba escondido en Dios. Entonces, si escondido y oculto no significa que no es posible encontrarlo, ni es posible descubrirlo escudriñando las Escrituras. Si este verso no significa eso, entonces, ¿para qué sirven las palabras? Notemos de nuevo, esta vez en Efesios capítulo 3, verso 8. Dice, las inescrutables riquezas del Cristo. ¿Qué significa inescrutable? Significa que no se pueden buscar, porque no se pueden encontrar, porque estaban escondidas de las edades en Dios. Pero el apóstol Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora, créanlo o no, ya sea que seas israelita o judío o gentil de cualquier nación, aquí hay la posibilidad de que entres a este llamado tan maravilloso que no te puedes imaginar. Dios viene con las manos llenas de toda bendición, más allá de lo que te puedes imaginar. Pero desafortunadamente, muchos en su corazón volverán atrás diciendo, lo antiguo es mejor, o esta es la religión que me inculcaron mis padres, yo estoy contento en la iglesia que estoy, etcétera, etcétera. Pero ahí lo tienen. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, desde que lo recibió el apóstol Pablo, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Noten aquí que Yahshua Hamashiach, Jesús el Cristo, ya no está limitado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuántos de ustedes han leído el Evangelio de Mateo? Tal vez se lo saben de memoria, pero nunca se han detenido a pensar y decir, ¿por qué estoy leyendo este Evangelio de Mateo? Claramente lo pueden leer y lo deben leer como parte de la revelación de la verdad de Dios. Pero el asunto está en que lo estás aplicando a tu vida. El problema está en que estás aplicando
este Evangelio de Mateo a tu vida? Tal vez vas a decir, es la palabra de Dios. Son las palabras en color rojo de Jesús y las debo aplicar a mi vida. ¿Acaso no es cierto? Bueno, escucha lo que dijo el mismo Cristo en este Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 5 y 6, dice, a estos 12, refiriéndose a los 12 apóstoles, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Notaron eso? Jesús les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan. ¿Escucharon eso? Y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 24, Jesús, el Cristo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto se dice en el Evangelio de Mateo. Y cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a los romanos en el capítulo 15, verso 8, dijo, pues les digo que el Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, vino a servir a Israel para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob y al rey David, etcétera, etcétera. Ahora te pregunto, si tú eres de entre los gentiles, entre las naciones, ¿en dónde entras tú en todo esto? ¿En dónde entras tú en el Evangelio de Mateo? Además, el apóstol escribiendo a los hebreos en el capítulo 6, verso 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina del Cristo. Los rudimientos significa los principios de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. En otras palabras, no permanezcan en las enseñanzas elementales que se encuentran en los 4 evangelios. Las enseñanzas de niños, como se nos dice aquí mismo, en Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. Vamos adelante a la perfección. Marcha hacia adelante y crece para que alcances madurez espiritual. Date cuenta que aquí hay más, mucho más que solo los rudimientos. El principio. El principio es maravilloso, claro, y sin el principio no hay fin. Pero ese es el asunto, ese es el problema, permanecer y quedarse en el principio. Y también hay otros que son tan ilógicos que cuando les preguntas, ¿a dónde irás cuando mueras? Inmediatamente contestan, voy al cielo. Bueno, ¿y cuáles son los principios de la cristianidad? Inmediatamente contestan, el sermón del monte de Mateo capítulo 5. Oh, de veras. Pero en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos recibirán la tierra por heredad. Pero tú dices que vas al cielo cuando mueras y que todo es lo mismo. ¿El cielo y la tierra es la misma cosa? ¿De veras? Así es como tratan las palabras de Dios. Pero miren y dense cuenta de que hay 3 campos, o sea,
tres ámbitos de bendición en las Escrituras. 1. Apocalipsis capítulo 21. La tierra que será restaurada y florecerá, y el pueblo de Israel ocupará un templo renovado y nuevo en Jerusalén, y las naciones de la tierra aprenderán la ley de Dios un día desde su santo monte. Esta profecía aún no se ha cumplido. Además, todo Israel será salvo y serán un pueblo bendecido. Segundo, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versos 8 al 16, tenemos otra multitud que estaban dispuestos a ser peregrinos y advenedizos, viviendo en tiendas, como Abraham, porque buscaban una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Escuchen esto. Esta multitud, en Hebreos capítulo 12, verso 23, esta multitud es llamada la iglesia del primogénito, cuando dice la congregación de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. ¿En dónde? En la Nueva Jerusalén, la celestial. Tercero, cuando llegamos a la posición que se encuentra en la epístola a los Efesios, la cual es por encima de todos los cielos, por encima de todos los cielos. Efesios capítulo 4, verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. La iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta tercera es la posición de esta iglesia, en donde se encuentra en los lugares celestiales, en donde está sentado el Cristo. Ahora bien, te pregunto, ¿vas a pasar por alto todo esto simplemente porque nunca lo habías oído hablar anteriormente? Pero eso no comprobaría nada. Pero dale gracias a Dios, que te está dando la oportunidad de oírlo hoy. Pero no lo aceptes de mi boca. Ve y léelo en tu Biblia. Escudriñalo para que lo veas y lo aceptes con agradecimiento. En Efesios capítulo 1, versos 16 al 18, el apóstol Pablo, después de declarar la primera parte de su epístola, les dice, ahora voy a orar por ustedes. Les he enseñado. Ahora voy a orar por ustedes. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Parece que el apóstol siempre estaba preocupado por el llamado. En el capítulo 4, verso 1 les dice que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Pero volviendo a Efesios capítulo 1, verso 18, el apóstol dice, voy a orar por ustedes para que sepan cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Ahora bien, les hago otra pregunta. ¿Sabes tú cuál es tu llamado? Tal vez alguien vaya a contestar diciendo, no tengo ni la menor idea. No sé si sea la novia del Cordero o el cuerpo del Cristo, o tal vez en el reino. No lo sé. ¿Se dan cuenta? Es una cosa terrible de pensar que el Cristo, nuestro Salvador, sufrió, derramó su sangre, murió y resucitó para modo de que estas cosas
sean posibles para nosotros. Pero no lo sabemos. Tristemente, no lo sabemos. Lo vuelvo a repetir. Hoy tienes la oportunidad de escudriñar las Escrituras para que veas. Pero continuemos. En las Escrituras está el llamado. Y estos llamados, cada uno tiene una palabra conectada. Es la palabra adopción. Esta adopción no es en el sentido moderno, pero en las Escrituras significa nombrar o designar legalmente como primogénito a un heredero en una familia. Noten lo siguiente, en Romanos capítulo 9, verso 4 dice que son israelitas, de los cuales son, noten esto, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Notaron eso? Israel es el primogénito en una familia. Después tenemos en la epístola a los Gálatas, en los capítulos 3 y 4. Aquí tenemos una multitud donde no hay judíos ni griegos, esclavos o libres. En el capítulo 4, verso 5, se nos dice que estos tienen la adopción. Y en el verso 26 se nos dice que estos pertenecen a la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos ellos. Después tenemos en Efesios capítulo 1, verso 5, la adopción relacionada con esta multitud. Esta multitud es la iglesia que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esta multitud es sobre todo principado, autoridad y poder. Entonces, como ven, tenemos en las Escrituras tres diferentes adopciones, tres distintos primogénitos, en tres ámbitos o campos distintos. Y la única respuesta que puede existir es que hay varias familias de fe que pertenecen a distintos campos, distintos ámbitos de bendición, como se nos dice en Efesios capítulo 3, verso 15. Pero te pregunto, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Lo vas a revolver todo para mantener que la iglesia comenzó en Pentecostés? Pero te aseguro que muchos hemos visto esto y nada nos lo puede arrebatar. Nuestro deseo es que otros entren al gozo de la plenitud y la libertad y la maravillosa experiencia de este llamado a la asamblea del un solo cuerpo, en donde Hamashiach, el Cristo, es la cabeza. Espero y confío que esto haga afecto en ustedes y que piensen que debe haber algo en todo esto y tomen acción, abran el libro y pídanle al Señor que abra sus mentes, que abra sus corazones y sus ojos y que los cierre contra toda enseñanza tradicional. Eso sería realmente el milagro más grande que ha sucedido en tu vida, como ha sucedido con nosotros. Y para finalizar, les recuerdo que iglesia no es un edificio en la tierra donde se hacen reuniones, sino que iglesia, según las Escrituras, es un llamado de Dios a una multitud para un propósito muy especial. Y lo que debes de hacer ahora es mirarle en su cara y pedirle
que dirija tus pasos para modo de adornar la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador, en todo